Hola, 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 estimadas amigas y amigos de Cuarentena Social. Eh, yo tengo problema de audio, así que yo creo que Hernán va a hacer las presentaciones. Bueno, hoy día tenemos nuestro programa número 15 de cuarentena social, donde hemos tenido una cantidad importante de destacados invitados y en esta oportunidad hemos invitado a don Fernando Atria nuevamente porque creemos que es fundamental conversar con él para poder ir despejando todo lo que viene ahora después del plebiscito, que fue realmente aplastante el resultado, pero claro, ahora tenemos que ver cuáles son las consecuencias que tiene, cómo vamos a tener que enfrentar las próximas elecciones en abril, donde se van a elegir justamente a todos los constituyentes en este caso, y cuáles van a ser las fórmulas, cuáles son los peligros que existen, cuáles son las proyecciones que pueden haber, de cuántos tendríamos que por lo menos replicar este resultado de hoy día, si es posible que se pueda replicar y eso se pudiera concretar en la cantidad de constituyentes de más de 2/3, como todos aspiramos, pero que también hay que dejarlo de que no va a ser una tarea fácil, porque aparentemente la batalla decisiva va a ser en abril. Esa es la batalla de verdad. Lo demás ya la gente ya demostró que tenía interés. Los jóvenes, porque aquí los datos que hay un poquito todavía no oficiales, pero pareciera de que el mundo que votó en el plebiscito era mayoritariamente joven. Parece que eso hubo un cambio en cuanto a que los votantes que asistían normalmente eran las personas mayores, y hoy día hubo un cambio fundamental en que se invirtió, los jóvenes que no iban a votar y hoy día se estuvieron muy motivados y que podría significar un cambio fundamental en las próximas elecciones. Por lo tanto, eso nos motiva para tener a don Fernando Atria hoy día para que opinemos. Y antes yo quería introducir un temita que es muy relevante, ¿eh? Y este es una alerta. Hoy día el gobierno está insistiendo y poniéndole mucha urgencia al proyecto, al llamado proyecto pro consumidor, pero incorporó una indicación que a nuestro parecer es realmente inaceptable. Hoy día los consumidores tienen un mecanismo que es de reclamo. eh, Teóricamente las asociaciones de consumidores tienen la facultad de ser mediadoras, ¿no? El CERNAC ocupa también un mecanismo así de mediación, conciliación, así voluntario, pero el gobierno ha introducido un mecanismo en que faculta para que los proveedores puedan crear, los estudios de abogados privados puedan crear mecanismos de conciliación, mediación y arbitraje, que a nosotros nos parece inaceptable. Porque no es posible que un consumidor que está reclamando una multitienda, la misma multitienda tenga el mecanismo de mediación y conciliación. Ese es conflicto de interés, claramente. No puedo caer en la misma, en donde no puede el mismo a la cual estoy reclamando buscándome la solución y ser el mediador. El mediador y el árbitro tienen la particularidad de ser independientes, objetivos, y que tengan una objetividad al momento de poder resolver los conflictos. Y al final los mediadores y los árbitros son como los amigables componedores, amigables que llegan acercan las posiciones en un caso de controversia, y no puede ser el mismo que cometió la infracción el que está haciendo la mediación. Nos parece que eso que hoy día está aprobado, está a punto de ser despachado por el Senado, con esta indicación aprobada, nos parece que es inaceptable. Por lo tanto, ahí hay un peligro no solamente para el equilibrio de la protección de los consumidores con los proveedores, y segundo lugar, que estos señores se las van a tomar y van a crear los mecanismos ellos, y lo cual va a significar que probablemente muchos de esos mecanismos van a ser rechazados, porque además no tendría, según nuestra opinión, habría que
crear un sistema de arbitraje de verdad, un arbitraje de consumo, tripartito puede ser, como existe en otros países del mundo, y no creado por una multitienda para resolver sus propios conflictos. Eso es servicio al cliente. Ellos tienen que tener mecanismos de servicio al cliente para poder resolverle los reclamos a las personas, pero no pueden tener el mecanismo de conciliación, porque puede tener efectos jurídicos en cuanto inhabilita al consumidor para poder seguir después un procedimiento judicial o un reclamo, una demanda posterior para reclamar sus derechos y claramente en este caso la oportunidad se va a ir cerrando. Por lo tanto, ese es mi pequeño dato que hay ahí, porque hoy día se crean mecanismos de mucho que creo que el gobierno lo está buscando despachar rápidamente y nosotros hemos tenido ya algún diálogo con ellos. Estamos redactando para poder enviarle las observaciones a los senadores y ojalá que cuando pase a tercer trámite se vaya a comisión mixta para poder resolverlo ahí y clarificarlo. Nosotros no somos... Vamos con Fernando. Así que eso. Don Fernando, ya le hice la presentación, le doy la palabra para que usted mismo se haga la presentación y le pregunto, ¿qué viene después del plebiscito? Hola Hernán, hola Ernesto, para mí es un gusto estar de nuevo aquí en Cuarentena Social, ¿no? Tú decías que estar en 15 programas, o sea, yo debo decir que he participado en 2 de 15, que no es una mala proporción. ¿Qué viene después? ¿Qué viene después? Bueno, a ver, antes de decir qué viene después, me gustaría decir un par de cosas sobre el notorio triunfo del 25 de octubre, ¿no? Que era superior a lo que todos esperaban. Aunque yo debo decir que mi apuesta de la mañana fue 80-20. Y otra cosa, una cosa bien importante de notar. Todos los comentaristas asumían que el resultado de la segunda pregunta iba a ser más estrecho que el de la primera. Exacto. Y eso vale la pena detenerse un minuto a preguntarse qué significa que hayan pensado eso y qué significa que no solo hayan estado equivocados, sino súper equivocados. Y yo creo que, ¿sabe lo que significa? Yo creo que muestra que para la política institucional la segunda pregunta era totalmente distinta de cómo la entendió el pueblo. Porque para la política institucional la segunda pregunta era sobre la convención constitucional y la convención mixta. Y estaba ahí porque la derecha quería poner la convención mixta como un intento de evitar la convención constitucional, porque de ese modo se evita, porque la convención constitucional, según la derecha, es el camino indefectible hacia Chávez, ¿no? El chavismo, la disolución de Chile, el fin de todo. Porque la primera víctima de la propaganda de la derecha siempre ha sido la derecha misma. Terminan creyéndose sus propias sandeces, ¿no? Entonces, para ellos, la cuestión era convención mixta constitucional. Pero yo creo que para la gente que votaba, la segunda pregunta era sobre un tema completamente distinto. La segunda pregunta fue una oportunidad para que el votante expresara su opinión sobre el desempeño de la clase política. Era como si en este momento a la gente le hubieran preguntado, ¿qué le parece a usted la política institucional? ¿Cómo le parece a usted que lo hacen los parlamentarios? O sea, y yo creo, a mí siempre me llamó la atención, hasta cierto punto, la irresponsabilidad de hacer una pregunta como esa, porque era obvio que ante una pregunta como esa, la respuesta, para cualquiera que tenga las antenas paradas en este país, iba a ser una desautorización completa. Y yo creo que lo que estamos empezando a ver son las consecuencias de que ahora nosotros vivimos bajo una política institucional que ha sido desautorizada por el 80% de los votantes en plebiscitos, y eso es muy brutal. Por eso está toda esta discusión de los independientes contra los partidos, etcétera, porque esa política, la política de los partidos, bien o mal, yo con esto no estoy diciendo que está bien esto, ¿no? Pero esa política es una política que ahora debe proceder en condiciones de haber sido desautorizada por el 80% de los votantes en plebiscito, que dijeron que aquí hay una cuestión políticamente súper importante, que es la nueva constitución, pero que no queremos que los políticos tradicionales tengan nada que ver con ella. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, yo creo que esa es la cuestión más interesante de ver cómo se va a desarrollar y la más significativa. Después, por cierto, de lo que nunca estuvo en duda, que era el triunfo abrumador de la prueba. Fernando,
Ahora está Ujú. hay muchos que están todavía en la duda. Si esa alta votación, aplastante, como la digo yo, de casi 80%, va a poder replicarse en abril. ¿Cuál es la percepción Arrolladora. que tiene? ¿Es posible replicar ese 80% y obtener los 2/3? Porque aquí hay algunos que jugaron a prueba, pero a un apruebo para poder después trabar cuando se tengan que elegir los integrantes de la convención. Y claramente la derecha jugó a eso. Y en consecuencia, uno se hace la pregunta, ¿será posible volver a replicar ese 80% y obtener más todavía con la dispersión de listas que van a haber, donde la derecha claramente los que están en contra de la Convención Constitucional van a salir subsidiados por la división, por no tener lista única y poder optimizar la votación? ¿Será posible obtener esos 2/3? Bueno, mira, Hernán, lo que pasa es que yo Buena creo que pregunta. ahí, sí, bueno, por supuesto una pregunta central, pero yo creo que es bien importante tener presente que la respuesta a esa pregunta no puede ignorar lo que está pasando y ha estado pasando, ¿no? Por ejemplo, yo creo que mirar a la elección del 11 de abril, haciendo una proyección a partir de la última elección de diputados, no tiene ningún sentido. Porque eso supondría que el 18 de octubre y todo lo que ha venido después no va a tener efectos electorales. Y eso no, yo creo que no tiene mucho sentido. Lo que tú decías, por ejemplo, el plebiscito puede significar, todavía no tenemos los datos completos, pero sí tenemos algunas indicaciones, ¿no? Aparentemente hubo mucho más votos de jóvenes y mucho menos votos de mayores. Y eso, bueno, eso evidentemente tiene consecuencias electorales, ¿no? No votan igual los jóvenes que los mayores. Eh, eh, entonces, ¿cómo va a ser la elección del 11 de abril? Yo creo que esa es una elección para la cual todas las elecciones anteriores dan bien poca guía, porque por el cambio, por el aumento de los votantes, habrá que ver cuán relevante es la pandemia en abril del próximo año. Podemos estar al inicio de un nuevo ciclo, con lo cual va a ser más relevante y va a haber menos participación, o podemos estar en una situación ya de superación, con lo cual va a ser menos relevante. Entonces, eso puede cambiar considerablemente el escenario. Ahora, yo creo, tampoco asumiría lo que uno habría pensado tan fácilmente, ¿no? Que es que para la no sé, centro izquierda o el progresismo, etcétera, iba a ser difícil la convergencia y que para la derecha iba a ser fácil. Estamos viendo ahora que para la derecha tampoco es fácil. ¿Y por qué no es fácil? Porque no es fácil, porque yo creo que el plebiscito del 25 de octubre va a terminar teniendo un efecto redefinitorio del mapa político parecido al que tuvo el del 5 de octubre. Es decir, yo creo que, o sea, las fuerzas del rechazo, yo creo que son fuerzas que van a tender políticamente a hacerse marginales. Y por eso entonces, yo creo que hay parte de la derecha que se da cuenta que ir con las fuerzas del rechazo para el 11 de abril es casarse a un lastre que se va a hacer se va a hacer políticamente marginal. Entonces yo tampoco asumiría que eso va a ser una cuestión pacífica y tranquila y evidente que va a haber unidad por ese lado. Entonces la cuestión es tan abierta que yo creo que el cálculo electoral es difícil de hacer por todas estas condiciones. Y entonces la única pregunta, la cuestión es que cada uno tiene que hacer lo que crea que es correcto hacer. Porque las condiciones para el cálculo yo creo que son bien débiles. Y en ese sentido, entonces, tu pregunta en algún sentido se transforma en qué debemos hacer. Y yo creo que lo que debemos hacer es buscar una convergencia lo más amplia posible, pero tiene que ser una convergencia que sea creíble, ¿no? Es decir, tiene que ser una convergencia que no sea vista por la gente como una cuestión puramente electoral, porque esa convergencia, una convergencia de ese tipo, yo creo que lo que más fomenta es el surgimiento de candidaturas y listas independientes, ¿no? Así como todos los políticos se han juntado, pero nosotros los independientes vamos por nuestra cuenta. No, entonces, no puede ser una convergencia demasiado rápida en ese sentido. Tiene que ser una convergencia que vaya dando cuenta de la construcción de una nueva relación con la sociedad también. Y por eso yo soy partidario. Esto es una cosa que el Frente Amplio también anunció hace un par de semanas, o el lunes después del plebiscito, a que la cuestión fundamental hoy día es preguntarnos
cómo la convención cómo democratizar la convención, cómo hacer la convención genuinamente participativa. Y eso tiene que ver, entre otras cosas, pero principalmente con el reglamento de la convención. Y entonces yo creo que este es el momento para que las fuerzas transformadoras empiecen a construir una convergencia sobre la base de ir acordando una propuesta de reglamento. Y entonces, si esa propuesta tiene éxito, es decir, si construimos algo que va común, esa convergencia en la construcción de la democratización de la convención, yo creo que sirve como antecedente para decisiones ulteriores de convergencia electoral o de convergencia ya en los proyectos constituyentes mismos. Y de ese modo, yo veo que necesitamos construir la unidad. Fernando, pero también aquí se dice de que los independientes van en desigualdad de condiciones compitiendo con respecto a los partidos políticos. Y es una situación evidente porque tienen que cumplir un sinnúmero de requisitos que los militantes de partidos no las tienen que cumplir. Primero, por conseguir las firmas suficientes para poder inscribirse y otros mecanismos. Pero también tiene que ver con otro aspecto que yo por lo menos lo he mencionado en algunas reuniones más privadas, donde les digo que aquí el factor fundamental, más allá de que los dirigentes o los independientes pueden tener legítimo interés, pueden ser conocidos, pero va a haber un factor económico. Y lógicamente son candidaturas para los constituyentes que realmente de abordarlas son de alto costo, porque es normal, como está, es el equivalente a una elección parlamentaria, por lo tanto cada candidato tiene que abarcar un distrito y los distritos son gigantescos y por lo tanto necesitan ciertos recursos. Y el otro aspecto que también mencionó recién es el aspecto cómo logramos la mayor convergencia posible. Ahora, no sé, puede ser con el objetivo electoral, pero creo que la mayor convergencia debiera concurrir por contenido. ¿Qué es lo que queremos? Y tener un acuerdo previo, ¿qué es lo que queremos instalar? Digamos, los aspectos principales que queremos que quede en la redacción de la nueva Constitución en cuanto a derechos sociales, cambios fundamentales que necesita la Constitución. Yo creo que por ahí, ¿no le parece que eso debiera ser a lo mejor lo principal, tener un acuerdo, y para que sea duradero, tener un acuerdo, cuáles son los cambios fundamentales que queremos hacerle a la Constitución, tenerlos acordados, pero además tenerle digamos, una proyección mucho mayor que eso, porque yo creo que eso produce una convergencia mucho mayor cuando se acuerdan ese tipo de cosas. ¿No le parece? No, totalmente, Hernán, eso es lo mismo que yo estaba diciendo. Yo creo que un acuerdo, una convergencia que fuera vista como puramente electoral, yo creo que sería hasta contraproducente. Sería visto como un arreglo de los políticos, creo yo. Esa convergencia, creo yo, tiene que ser sobre un proceso constituyente. Para decirte la entera, porque yo te decía lo del reglamento, ¿no? No, yo creo que un proceso constituyente tiene que tener 3 dimensiones. Esa es la manera en que yo lo veo. Y esto, como te digo, es también lo declaró el Frente Amplio el 26 de octubre. Esas tres dimensiones son, primero, una dimensión política, en que la nueva constitución tiene que ser una constitución que configure una política democratizada, participativa y que pueda actuar para transformar, que es el problema que ha tenido la Constitución de 1980. Sí. En el fondo, una política que haga, porque este es el punto, que haga realidad en la experiencia de las personas la idea democrática de que el poder viene del pueblo, ¿no? O sea, que eso no sea una mera palabrerío, como yo creo que hoy día se ve. Esa es la primera. La segunda, tiene que ser la Constitución tiene que erradicar el Estado subsidiario, que es un Estado que entiende que su deber fundamental es asegurar las condiciones del mercado, y reemplazarlo, para ponerlo en los términos del constitucionalismo europeo, que pueden ser otros términos, por cierto, pero para ponerlo en esos términos, por un Estado social y democrático de derecho, ¿no? Que es un Estado que tiene la función de realizar derechos sociales. Y tercero, creo yo, la nueva Constitución debería sentar las bases para un nuevo modelo de desarrollo, ¿no? Un modelo de desarrollo que no fuera extractivista, que descansara más
diversificación productiva, agregación de valor, etc. Y que para eso le dé al Estado una capacidad de conducción estratégica, de orientación estratégica del desarrollo. Esa es la manera en que yo vería los tres pilares fundamentales de la nueva Constitución. Hay mucho más que decir respecto de cada uno de ellos, por cierto. Ahora, lo que yo te decía antes es que en el momento de ahora, la manera de proceder, creo yo, en ir construyendo esa unidad sobre la base de ese contenido, es tomar el primer pilar, politización, la política democrática, y aplicársela al proceso constituyente mismo. Cómo hacer del proceso constituyente mismo un proceso que sea participativo, que sea visto como un proceso en que la ciudadanía participa, etc. Y eso tiene que ver con el reglamento que la Convención va a tener que aprobar. Entonces, precisamente en la línea que tú indicabas, ¿no? Si lográramos ir produciendo convergencia en una propuesta de reglamento democratizador de la Convención, bueno, un paso ayuda al paso siguiente, porque habiendo dado ese paso, entonces, bueno, ahora nos preguntaremos derechos sociales, nos preguntaremos modelo de desarrollo económico, nos preguntaremos la institucionalidad nueva de la política, y en el camino, bueno, veremos que cuando ya se ha ido produciendo esa convergencia de contenidos, entonces la convergencia electoral va a ser como su consecuencia natural. Pero va a ser una consecuencia, va a ser algo que va a ser visto como el resultado de esta convergencia previa, no una cuestión inicial basada en el solo cálculo. Yo creo que en esa línea misma también saltan ahí preocupaciones, porque claramente uno probablemente puede haber estado de acuerdo o no de acuerdo, pero las condiciones fueron estas. La elección de los integrantes de la convención van a ser electos en medio de una elección donde se van a elegir gobernadores, concejales y alcaldes. Y la preocupación que uno manifiesta es que eso puede distorsionar en cierto modo la elección de los integrantes de la convención, porque claramente las candidaturas de alcalde que tienen un componente muy local probablemente pueden arrastrar una votación que puede distorsionar el objetivo de obtener la cantidad de integrantes de la convención. Ese es un aspecto que creo que probablemente no fue bien diseñado y se arrastró a que hubiera 4 elecciones en un mismo día, pero que además va a tener otra dificultad, Fernando, uno lo mira. Vamos a tener unas sábanas donde van a haber a lo mejor hasta 100 candidatos, 4 votos, donde en algunos casos, en el caso concejal, en algunos lugares van a tener 100 candidatos, que va a ser imposible a veces hasta de ubicar a los candidatos, y si van muchos candidatos a la convención va a suceder lo mismo, va a ser una verdadera sábana de candidatos, y eso podría entorpecer todo el resultado al final. ¿Y qué le parece de eso? No, yo estoy de acuerdo. O sea, por supuesto que lo ideal habría sido que la elección de candidatos a la convención hubiera sido una elección separada y aparte y única, ¿no? De modo que la campaña y todo lo que llevara a esa elección tuviera con contenido específicamente constituyente. Ahora va a estar mezclado. Va a haber discusión constituyente, va a haber discusión de política local por las campañas de concejales y municipales y de alcaldes, y eso, por supuesto, no es la mejor situación. Ahora, dicho eso, yo creo que es verdad que, por otro lado, ya el calendario electoral está bastante populado, ¿no? Así que yo entiendo por qué no buscaron una alternativa distinta. Por supuesto, aquí también hay cálculo, evidentemente, no hay que ser ingenuo. O sea, el mismo tipo de cálculo que tú estás haciendo respecto de las consecuencias de que vaya junto, también lo hicieron quienes discutieron esto, por supuesto. Pero la pregunta es si en esas condiciones va a ser posible que la elección de constituyentes tenga la relevancia que debe tener. Y yo tengo la impresión de que, bueno, el resultado categórico y la participación en condiciones de pandemia de más de 7,5 millones de personas del plebiscito muestra que hay interés ciudadano en el proceso constituyente. O sea, que se ve como una cuestión importante. Y eso va a ser, creo yo, que en la elección de abril sea la elección que va a ser dominante y entonces que va a fijar el contenido de la campaña previa, etc. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que tú indicas, que ciertamente es un problema, o sea, habría sido mejor que no fuera así, pero puede ser un problema no tan grave después de todo.
Fernando, hay otra preocupación que surge en todo este proceso que estamos viviendo. Aunque pongámonos en la hipótesis de que la elección de constituyentes se logra obtener los 2/3, ¿no? Que se van a hacer los cambios necesarios, todo lo que hemos conversado y todas las aspiraciones que tiene la mayoría de la ciudadanía quedan incorporadas en esta nueva constitución. Después tenemos el proceso de aprobación, que va a surgir aproximadamente, ¿cuánto? 12 meses, puede ser más o menos un año después. Hay que hacer el plebiscito de salida con la aprobación por mayoría de las personas. Pero aquí surge un tema que en algunos casos yo lo considero, creo que fue un error, a lo mejor en su momento cuando se acordó este proceso del plebiscito, en que no se acordaron los cambios en que estaban todos de acuerdo desde la derecha hasta la oposición. Porque en algunos aspectos hay acuerdo, en cambio. Pero, ¿qué es lo que puede suceder de que la tramitación para después modificar y establecer la concordancia entre lo que quede redactado en la nueva Constitución y poder hacer los cambios para hacer la concordancia con las leyes vigentes, puede ser un proceso demasiado largo que puede incluso llegar a la frustración de las personas en que puede sentir de que al final cambiamos la Constitución, dejamos escrito, pero no ha tenido ningún efecto. Eso es un tema que muchas personas lo manifiestan y que están preocupados, porque dicen que esto puede quedar un proceso frustrado, la gente se puede empezar a frustrar porque piensa de que terminando el proceso de redacción de la Constitución aprobada en el plebiscito de salida, no es instantáneo la implementación de las medidas de derechos sociales que tanto demanda la ciudadanía. ¿Cómo podemos hacer para que eso pueda ser más rápido, para que esté a lo mejor en proceso actual? ¿Podrían tener iniciativas hoy día, empezar inmediatamente a meter todo, tomando en cuenta de que si voy a pedir derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a pensiones dignas, derecho a la vivienda, empezar a anticiparse y empezar a trabajar para poder empezar ya a instalar la discusión parlamentaria para cambiar las leyes específicas? Bueno, respecto de eso, una cosa. Lo primero es que el Congreso retiene todas sus potestades legislativas actualmente, ¿no? O sea, en eso las cosas no han cambiado. Sigue siendo tan capaz o incapaz de dictar leyes. Ahora, lo que yo sí creo que el punto tuyo, donde hay una cuestión, es lo siguiente. La Constitución no va a cambiar toda la legislación inmediatamente. Va a ser necesario un proceso que va a ser más corto o más largo de adecuación de la legislación a la nueva Constitución. Por ejemplo, yo espero que la nueva Constitución no va a privatizar las aguas como la Constitución actual. Exacto. Y eso va a llevar entonces a la necesidad de un nuevo Código de Aguas. El Código de Aguas no va a ser derogado por la Constitución nueva, porque en ese caso nos quedaríamos sin Código de Aguas. ¿No? No, el Código de Aguas va a seguir rigiendo hasta que sea dictado un nuevo Código de Aguas, uno que esté en línea con la nueva Constitución. Ahora, ¿cuán rápido va a ser eso? Bueno, aquí hay una cuestión bien importante. Nosotros nos hemos acostumbrado a una política que cuando se trata de estas demandas es totalmente ineficaz, ¿no? Entonces los problemas se arrastran por años o por décadas. ¿Cuánto tiempo llevamos discutiendo sobre el fortalecimiento de la educación pública, sobre el nuevo sistema de pensiones, sobre la salud pública, sobre el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, sobre descentralización, sobre refundación de Carabineros? Todos estos son temas que llevan años. Entonces, claro, si uno piensa que la política del día después de la Constitución, que va a ser la política encargada de adecuar toda la legislación a la nueva Constitución, si esa política es como esta política, entonces estamos fritos. De hecho, exacto, es que yo diría más, si la política, yo diría una cosa más general, porque yo creo que la cuestión fundamental de la Constitución es que ordena la política, organiza la política. Entonces, si la política del día después de la nueva Constitución es igual a la que conocemos ahora,
entonces lo que vamos a tener que decir es que la nueva constitución fue un fracaso, que no hubo nueva constitución, que nos pasó lo mismo que Lagos, que hubo una reforma constitucional y que pensamos que era una nueva constitución. El test es que cambia la política. Si la política del día siguiente a la nueva constitución empieza a ser una política que puede actuar con eficacia para conducir estas demandas sociales, entonces vamos a decir la política cambió porque la constitución cambió, ¿no? Entonces, si una política más eficaz, más capaz de actuar transformadoramente, es la que tiene a su cargo la realización de las promesas de la Constitución, yo anticipo que ese proceso no va a ser un proceso que va a durar una semana, por supuesto, va a ser un proceso largo, pero va a ser un proceso que va a tener una urgencia dada por la política también, por la presión política. Por ejemplo, yo anticipo que la discusión de un nuevo código de aguas va a estar bastante arriba en la agenda, porque tiene prioridad, porque hay una urgencia política en el agua. Y entonces lo que necesitamos es que es una política, es una constitución que organice una política que pueda hacer esto, y que no nos pasemos, como ahora, discutiendo años sobre la reforma al Código de Aguas. ¿Por qué estamos discutiendo años sobre la reforma al Código de Aguas? Porque esa reforma tiene que hacerle el quite, por así decirlo, a la propiedad constitucionalmente asegurada sobre las aguas. Claro. Cuando esa constitución ya no esté, y cuando la política esté constituida de un modo distinto, que sea más eficaz, eso es lo que yo creo que va a tener que asumir la responsabilidad de adecuación. Y por supuesto, tanto el proceso constituyente como la política posterior tendrá que proceder siempre bajo la condición de que una frustración significativa, bueno, va a ser un problema, porque va a replantear la crisis política que llevamos viviendo desde el 18 de octubre. Y eso va, creo yo, servir de presión para ponerle urgencia y responsabilidad tanto al trabajo de la Convención Constituyente como al trabajo, a la política siguiente, que va a tener que responder con cierta agilidad a esas demandas, porque si no se va a deslegitimar rápidamente. Yo creo que la nueva Constitución, por esto mismo, va a significar que la gente va a estar dispuesta a darle un periodo de gracia a la nueva política, a ver cómo es. Pero yo no creo que vaya a ser un periodo muy largo ese. Ah, bien. O sea, yo creo que estamos descubriendo un Chile nuevo, un Chile movilizado, un Chile que quiere cambio y que lo está demostrando en estos eventos electorales, en el plebiscito categórico, y claramente eso nos está dando una señal de que este país tuvo un cambio profundo en su mirada del tipo de sociedad que teníamos nosotros y que tenemos en este momento, una sociedad que realmente no respondió a las expectativas de la gente, a las promesas que se nos hicieron durante décadas y que al final se concretaron en que la gente, las personas, los ciudadanos, la mayoría, siente que no está a la altura de lo que ella aspira y que no le da las oportunidades necesarias. Por lo tanto, creo que este país tuvo un cambio profundo, que a pesar que muchos hablaba de que los jóvenes pateaban piedra, pero parece que no pateaban piedra, tenían conocimiento de lo que estaba pasando en la sociedad, incluso tenían apuestas políticas, tenían propuestas de tipos de sociedad que querían. Por lo tanto, hoy día tenemos un cambio profundo y la política no puede abstraerse de esas demandas de la gente, no puede quedarse afuera. Lamentablemente la política no estaba a la altura. Yo quería darle un poco, Ernesto, ¿tienes buena señal como para, si quieres hacer alguna pregunta, preguntarle algo a Fernando? Ernesto. No sé si me escuchan bien. Ahí te estamos escuchando. No sé si me escuchan bien. Sí, dale. Pero la pregunta la mandé recién por el chat. No, por el chat mandé unas preguntas. Bueno, la pregunta es si él va a ser candidato constituyente y qué pasa con comunes. Y la otra pregunta es cómo constituimos y cómo vamos a ser los ciudadanos para lograr un programa único de los constituyentes, que creo que es lo fundamental, más allá. ¿Se cortó, Ernesto? Eso, Fernando, porque él tiene muy mala señal. Sí, yo le pediría a Ernesto que me aclarara qué quiere decir eso de qué pasa con
Bueno, ¿Qué pasa con comunes? Que no me queda claro a qué se refiere esa parte de la pregunta. Respecto de si yo voy a ser candidato, debo decir que me están haciendo harto esta pregunta. no, ¿ahí me escuchan? Ahí está, parece que sí. Comunes, pregunté por el partido Comunes que se está formando. Hay varios partidos que que salieron con mucho ímpetu y se han ido quedando en el camino. Y lo otro es la lista de los candidatos ciudadanos, que creo que es importante, pero más importante el programa de esos candidatos. Sí. A ver, respecto, como decía yo, si yo me están preguntando harto si yo voy a ser candidato a la convención o no. Y bueno, debo decir, yo pertenezco a Fuerza Común, que fue un intento es un movimiento que trató de juntar las firmas. ¿A eso te referías? Ya. Bueno, lo que pasó fue que 2 semanas después que lanzamos la campaña para recolectar firmas, vino la cuarentena. Y eso acabó con toda la actividad política en la calle. Y entonces eso en los hechos hizo imposible que pudiéramos juntar las firmas y por lo tanto no las juntamos, pero no importa. O sea, nosotros vamos a seguir adelante y cuando se restablezcan las condiciones sanitarias, etcétera, volveremos a intentarlo y mientras tanto seguiremos actuando como movimiento, que tenemos una participación bien grande de una base militante considerable. Y entonces vamos a ir a la Fuerza Común decidió ingresar al Frente Amplio, lo decidimos en un plebiscito con un resultado del 90% aproximadamente, y entonces somos ahora parte del Frente Amplio y vamos a ir en las listas del Frente Amplio a la convención, etcétera. O sea, eso sigue igual. Por lo tanto, las candidaturas de Fuerza Común, primero las tiene que decidir Fuerza Común, y después esas candidaturas tendremos que llevarlas y discutirlas con los compañeros del Frente Amplio para confeccionar la lista. Por lo tanto, si voy a ser candidato yo o no, esa no es una decisión que depende de mí. Lo que sí depende de mí si yo voy a estar disponible o no para eso, si tengo interés en serlo. Y mi respuesta a eso es sí lo tengo, así que yo haré lo posible por ser candidato porque me interesa eso. Respecto de los candidatos independientes, yo creo que lo que tú Ernesto, das en el clavo, aquí hay un problema. El problema es, ¿qué quiere decir independiente? Porque yo creo que uno podría decir independiente puede ser entendido en sentido puramente negativo. Independiente quiere decir no militante de un partido político. ¿Y por qué no militante? ¿Por qué es tan importante no ser militante de un partido político? Bueno, porque yo creo que hoy día los partidos políticos tradicionales son vistos como parte del problema, no de la solución. Son vistos como que se convirtieron en máquinas electorales al servicio de los grupos controladores. Y entonces, que no tienen vinculación con lo que alguna vez fueron. O sea, debo decirlo, esto yo no lo he ocultado en ningún momento y no lo ocultaría jamás. Yo hasta octubre del año 2019, yo era militante del Partido Socialista, que tiene la tradición, que representa, creo yo, la tradición política más digna de emancipación del pueblo chileno. Pero lo que es el Partido Socialista hoy día ya está bastante desconectado de esa tradición y yo creo que algo parecido puede decirse de los demás partidos. Y eso ha generado un rechazo ciudadano a los partidos. Y entonces la demanda es que los candidatos no sean de los partidos, sino que sean independientes. Pero el problema siguiente es, bueno, ¿cuáles son las ideas que tienen esos candidatos? ¿Vamos a votar por los candidatos por qué? ¿Vamos a votar porque son simpáticos? ¿Porque tienen buen humor? No, deberíamos votar por ellos por la visión constituyente que ellos tienen. Eso es lo que debería determinar el voto del ciudadano. Votar por candidatos que representen su visión constituyente. Eso es lo que uno esperaría que los partidos hicieran, que los partidos representaran diversas posiciones constituyentes. Pero la gente hoy día no les cree a los partidos políticos que representen eso. Representan más bien los intereses particulares de los grupos que los controlan. Y por eso, entonces, hay esta demanda por participación de independientes. Yo creo que la manera de dar cuenta de esa demanda, en vez de que esto lleve a la proliferación de listas independientes que podrían producir fraccionamiento electoral y con eso un resultado electoralmente catastrófico, eso podría pasar. O sea, si hay 2 o 3 listas de independientes en cada distrito, además de las listas de la unidad constituyente y además de la lista del Frente Amplio, junto o no a la unidad, o sea, si estamos hablando de 4 o 5 listas en cada distrito del lado de acá, eso va a tener resultados electorales catastróficos. Entonces yo creo que la misma lógica de convergencia, que es de la cual estábamos hablando antes, entre coaliciones o partidos políticos, hay que pensarla también con el mundo social. Porque a mí no me gusta hablar del mundo independiente, no es el mundo independiente, es el mundo social. O
son las organizaciones sociales que, claro, no miran a los partidos políticos como vía de participación y en ese sentido son independientes. Pero lo que importa no es que sean independientes, lo que importa es que son organizaciones y liderazgos sociales, ciudadanos reales que existen, que están en la sociedad. Y yo creo que la manera de pensar cómo participan esos liderazgos o esas organizaciones es en conversación con coaliciones políticas. Una de las cosas que ha hecho, también ha anunciado el Frente Amplio, y también estamos ahí empujándola, es buscar un nuevo trato con organizaciones sociales, que no sea una cuestión simplemente de que el Frente Amplio dice, mire, vamos a dejar tales cupos en nuestras listas para los independientes. No, no, que sea una nueva relación con organizaciones sociales, que haya una conversación constituyente del cual surja un proyecto común que lleve entonces a listas comunes, listas de ambos. Yo creo que esa es la manera en que hay que pensarlo, porque de otro modo, yo creo que no podemos cometer la irresponsabilidad de enfrentar esta elección, la elección de la convención, que va a ser la posibilidad, por primera vez en la historia de Chile, de darnos una nueva constitución democráticamente, y no podemos farrearnos esa oportunidad por fraccionamiento en listas electorales. Yo creo que eso sería una irresponsabilidad que nuestros hijos y nietos no deberían perdonarnos. Fernando, Totalmente de acuerdo. Completamente de acuerdo que hay aquí algo que es un trabajo que se tiene que hacer dentro de las distintas coaliciones que se está agrupando la oposición y que ahí tiene que ser en base a contenidos, acuerdos de propuestas, no solamente porque es dirigente de tal o cual organización, tiene que ser electo, porque lo que necesitamos es personas que tengan claridad en cuáles son los temas fundamentales que hay que colocar en la redacción de esa nueva constitución. Pero a veces falta eso. Yo creo que los partidos tradicionales también tienen una base de dirigentes que tienen absoluto validez, que tienen inserción, que están en los movimientos sociales. Lo que pasa es que los partidos tradicionales no tienen la visibilidad porque, bueno, muchas veces las estructuras políticas no se lo permiten, pero de que existen dirigentes sociales en los partidos políticos tradicionales también lo existen y tienen una inserción tremenda. Líderes sociales hay ahí también y que tienen clara la película. Por lo tanto, yo creo que ahí se puede conjugar en que los partidos tradicionales lo que tienen que hacer es abrirle los espacios a esos dirigentes que han estado rezagados y que no han estado en la primera línea, porque claramente las estructuras partidarias privilegian otros objetivos principalmente. Entonces yo creo que ahí hay algo... Si me permite, Hernán, respecto de eso, es que ese es el punto, porque fíjate, lo que pasa a nivel nacional en el país entre la gente y la clase política, la política institucional, eso se reproduce exactamente dentro de los partidos políticos tradicionales, entre la cúpula y la base militante. O sea, perdónme que yo haga referencia a esto, pero yo fui parte del Partido Socialista hasta hace un poco más de un año. La base militante del Partido Socialista es una base que yo estoy seguro que no hay ningún problema en términos de cuál es el proyecto constituyente, en términos de la necesidad de un proyecto de transformación antineoliberal, en términos de derechos sociales, en todos los términos políticamente importantes, yo estoy seguro que la base militante del Partido Socialista tiene un posicionamiento político mucho más allendista, mucho más vinculado a esa tradición. Ahora, el problema, claro, es cómo se conecta esa base militante con su propia cúpula, ¿no? Y ese es el problema. Entonces, yo creo que tú tienes toda la razón. Y una de las cosas que yo creo que va a pasar es que los partidos se van a dar cuenta que si se presentan a la elección del 11 de abril con sus prácticas habituales, eligiendo a sus candidatos según quienes son los más cercanos a los grupos controladores de las máquinas partidarias, etcétera, o sea, como siempre se ha hecho, si se presentan de ese modo, yo creo que van a ser castigados electoralmente. Y entonces lo que van a tener que hacer es lo que tú dices. Van a tener que abrirse a sus liderazgos internos de base, tantos los internos, sus propios militantes que tienen presencia social, como externos, ¿no? Y entonces abrirse a otras organizaciones sociales. Y yo creo que de ese modo, yo tengo la expectativa de que por razones, en parte de convicción política y en parte de sobrevivencia electoral, los propios partidos tradicionales también van a tener que ir acomodándose a dejar espacios
a este mundo ciudadano que ha irrumpido. Gracias, Fernando. María Paz quiere hacer algunas preguntas también. ¿No te escucha? Ahí. Ahora sí. Una pregunta que llegó de las redes sociales, que dice así: el TC ha sido, por el Tribunal Constitucional, ha sido el más grande depredador de los consumidores de Chile, al vetar la mejora a la ley de consumidor, que le entregaba facultades para fiscalizar y sancionar al CERNAC. Un trabajo de 4 años en el Congreso lo echaba por la borda en 2 tiempos. Hoy es solo un mero mediador. Es de esperar que los constituyentes lo presenten y defienden en la nueva Constitución. Saludos desde Arica. ¿Qué tiene que decir sobre esto? Y lo otro es respecto a una foto que anda circulando en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, del ministro Briones, con sus datos personales. ¿Usted cree que esta solicitud que hizo el ministro de pedir los datos de los chilenos que solicitaron el retiro del 10%, ¿están dentro de lo legal? ¿Cuál es la finalidad? Esas son las preguntas. Sí. Respecto de la segunda, yo creo que no. Yo creo que es inapropiado que el ministro pida los datos con root. No tengo claro, porque no conozco el detalle, no tengo claro que sea ilegal. Está bien. Pero yo creo que es inapropiado que el ministro pida los datos con la identificación del root, porque el root permite identificar individuos. Y eso yo creo que es desde el punto de vista de la persona común y corriente, es visto casi como una amenaza. No digo una amenaza, pero yo creo que hay una cuestión, exacto, hay una cuestión bien agresiva frente al individuo del Estado pidiendo esa información a un nivel que permite identificar individuos. Entonces yo creo que fue impropio. Ahora, también, no sé a qué te refieres con la pregunta, porque también anda circulando una foto con los datos personales del propio ministro, ¿no? Donde él vive. Y eso también, por supuesto, también me parece impropio. O sea, no debería, yo creo que una regla de convivencia mínima de las redes sociales es que uno no anda develando por las redes sociales los datos personales de nadie, porque es una forma de ir a saludarlo. Bueno, es que ese es el punto. Yo no creo que haya sido precisamente vayan a dejarle un saludo, claro. Entonces yo creo que eso también es una cosa que no debe ser, que no es adecuada. Y respecto a lo anterior, yo pensaba cuando decía Hernán lo de esto de la mediación, ¿no? Bueno, la idea que fue declarada inconstitucional era que el CERNAC pudiera sancionar empresas. Eso fue lo que fue declarado. Todo el sistema sancionatorio fue declarado inconstitucional. Y eso, creo yo, es una brutalidad. Decir, un órgano administrativo no puede sancionar es el regalo más grande posible para las grandes empresas. ¿Por qué? Porque el que reclama ante un tribunal siempre va a cuesta arriba, ¿no? Porque el solo reclamo no cambia la situación del reclamado, del afectado por el reclamo. ¿Cuándo va a cambiar la situación del afectado por el reclamo? Cuando mi reclamo es aceptado por el tribunal, ¿no? Y después por el tribunal de segunda instancia, etc. Entonces, yo reclamo en el momento 1 y paso todo el juicio sin que nada cambie, esperando a la decisión del tribunal. Y entonces, la pregunta es súper simple. Cuando se enfrenta el consumidor con la empresa, ¿quién debe ir cuesta arriba? ¿Es razonable esperar que el consumidor vaya cuesta arriba, que sufra el perjuicio del abuso y que lo siga sufriendo durante todo el juicio? Y que entonces, claro, cuando llega la sentencia, 1 año o 2 años o 3 años después, está bien, ahí le reparan el daño, pero ha tenido que pasarse esperando el año o todo ese tiempo porque va cuesta arriba. O lo razonable es que haya un órgano estatal que pueda sancionar a la empresa primero, y por supuesto ese órgano, si cree que la sanción es arbitraria, irá a los tribunales. Pero fíjense, ese órgano va a ir a los tribunales a impugnar una sanción que ya fue impuesta. O sea, el que va a cuesta arriba es la empresa, ¿no? Esa es la cuestión, esa era la cuestión fundamental. Y el Tribunal Constitucional decidió que esta Constitución existe para velar por los intereses de las empresas. Y por eso declaró inconstitucional a la ley del CERNAC. Y la verdad es que eso es lo mismo, muestra lo mismo que lo que muestra el resultado de las 3 comunas en el plebiscito. Esta es una Constitución que vela por los intereses de los propietarios. Y entonces, claro, cuando a los propietarios les preguntan ¿qué opinan ustedes de la Constitución? Ellos, 66%, como en Vitacura, dicen queremos mantenerla. Obvio, si es de ellos. Entonces, yo esperaría que la nueva Constitución removiera, o sea, no fuera una Constitución de los propietarios, fuera una Constitución de todos. Y si es una Constitución de todos, es una Constitución que permitiría una adecuada protección de los consumidores, pero también permitiría una adecuada regulación del agua, y también permitiría a los trabajadores negociar colectivamente y por rama de actividad, y también, en fin,
todas esas cuestiones que son hoy día las garantías de los propietarios, ¿no? Que van a ser dueños del agua, que los trabajadores no van a poder negociar por rama de actividad, que la protección del consumidor va a ser débil. Todas esas garantías hoy día para los propietarios deben desaparecer, creo yo, y deben transformarse en garantías para todos. Y eso significa una constitución que no sea de los propietarios, sino de todos. ¿Y por qué yo soy optimista respecto de que eso va a ser posible? Porque la razón por la cual, no nos contemos cuentos entre gitanos, y la razón por la cual esta constitución es la constitución de los propietarios, es porque la impusieron los vencedores militares del 11 de septiembre. O sea, sí es súper simple la cuestión a cierto punto. Y entonces, en la medida en que fue una constitución impuesta por los vencedores, impuesta unilateralmente por los vencedores militares del 11 de septiembre, entonces es una constitución que vela por los intereses que esos vencedores militares representaban. ¿Y cuáles son esos? Los propietarios. En la medida en que sea una constitución dada por todos a través de un procedimiento democrático, entonces no va a velar unilateralmente por los intereses de una minoría frente al resto, sino va a velar por los intereses de todos. Y eso va a permitir, creo yo, una regulación de las aguas más adecuada, una regulación de las relaciones laborales más adecuada, protección del consumidor más adecuada, etc. Fernando, yo estando de acuerdo con lo que está planteando, completamente de acuerdo en que el CERNAC debiera tener una facultad sancionatoria. Pero creo que los que redactaron esa ley no creyeron en la sociedad civil organizada. Ese es un problema que tienen en el gobierno anterior. Los que redactaron esa ley no creyeron en las asociaciones de consumidores. Esa es la verdad. Entonces quisieron concentrar las facultades en el organismo público. El razonamiento dice de que no porque tenga más facultades va a haber mejor protección al consumidor, porque claramente la sociedad civil organizada a veces lo puede hacer mejor que el propio organismo del Estado. Y en ese ámbito, nosotros estábamos de acuerdo con que CERNAC tuviera facultades sancionatorias, pero le pedíamos un detalle, le decían, mire, pero que no sea legitimado activo y que sean las asociaciones de consumidores las que tengan que hacer la legitimación activa para poder hacer las demandas y defender a los consumidores, las demandas. Y con eso resolvía el problema, según nuestro punto de vista, resolvía el problema de esto que se hablaba del juez y parte. Pero creo, Fernando, de que el problema de fondo de la ley del consumidor, de la protección de los consumidores, es la supletoriedad de la ley. Es una ley de segunda jerarquía y que está declarada en la propia ley. O sea, cuando lo dice expresamente que la ley del consumidor se aplica supletoriamente en lo que no considere la ley especial, pero si los señores que hicieron la ley especial hicieron puros trajes a la medida, entonces no la puedo aplicar. Entonces cuando tenemos que aplicarla contra un ISAPRE, contra una AFP, se nos transforma en una cosa imposible a veces. Y nos rechazan, por ejemplo, 7 demandas contra la AFP por el cambio unilateral de contrato, por el aumento de los planes y programas, fueron rechazados por todos los tribunales. ¿Y por qué? Porque la ley del consumidor es supletoria y no se aplica, y la ley además la excluyó expresamente. Entonces, ese creo yo, Fernando, que es un tema. Terminar con una ley de segunda jerarquía. Incorporarla en la Constitución no significa tener que reestudiar y readecuar esa ley por el mandato de que los derechos de los consumidores estén dentro como derechos constitucionales, como están en la mayoría de las constituciones de Latinoamérica y el mundo. Eso me parece. No sé si le parece que eso resuelve también un tema. O sea, lo que yo creo es que la política que nosotros conocemos es una política que fue hecha para no poder enfrentarse para no tener poder. Y por eso no podía actuar, y por eso no podía cambiar el modelo neoliberal, y tampoco puede enfrentarse a los poderes económicos. Entonces, claro, eso lleva a que la protección del consumidor sea débil, porque evidentemente está claro que es lo que le interesa al poder económico. Menos protección al consumidor, es obvio. Entonces, eso se manifiesta de distintos modos. En algunos casos, en modos de técnica, en la manera en que se configura, porque el problema de la supletoriedad de la ley del consumidor no sería un problema
si las reglas contenidas en las leyes especiales dieran la debida protección a los consumidores. Claro, Pero esas leyes especiales son leyes que son mucho más sensibles al lobby de los intereses afectados por esas leyes especiales. Entonces las AFP consiguen, fíjate tú el caso de las ISAPRES. Las ISAPRES llevan más de una década siendo condenadas por violar derechos constitucionales de sus afiliados y no ha pasado, condenadas en más de 1,5 millones de casos, de juicios, más de 1,5 millones de sentencias, y no pasa nada. Eso, creo yo, es lo que muestra el problema fundamental de la política que tenemos nosotros, que es una política que no tiene poder para enfrentar al poder económico y entonces termina haciéndole el juego. Eso es lo que yo creo que la nueva Constitución tiene que cambiar. Entonces, eso va a llevar, por cierto, debería llevar, si eso es así, a que la legislación del consumidor, de protección del consumidor, cambiara considerablemente porque le da una protección adecuada a los consumidores. Si tampoco es que estemos pidiendo una cosa tan exagerada, no es simplemente que los consumidores tengan una protección adecuada. Y lo mismo para el agua, y lo mismo para las relaciones laborales. Prácticamente donde uno mire, encuentra la manifestación del mismo problema. La debilidad del poder político hace que éste no pueda enfrentarse al poder económico y entonces, en los hechos, termina haciéndole el juego. Ojo, estoy diciendo lo mínimo, en los hechos termina haciéndole el juego, porque claro, también hay algunos que reciben financiamiento de campaña y que tienen emails dándole instrucciones sobre cómo legislar. Por cierto, la cosa se pone también mucho más grave en algunos casos. Pero el problema fundamental es que incluso cuando no hay de eso, la política no puede actuar en contra del poder económico. Bueno, sí, efectivamente. Ernesto, ¿tienes alguna pregunta? Porque estamos ya 12 terminando el programa. Sí. Sigue tú nomás, porque yo... Imposible. No, yo tengo otra pregunta. Sigue tú nomás. La última pregunta, Fernando, que tiene que ver con algo, con los efectos que ha tenido la pandemia. Los efectos que ha tenido la pandemia han sido realmente brutales para los trabajadores y para las personas, para los ciudadanos comunes y corrientes, ciudadanos a pie. Hemos visto que ha surgido un verdadero cordón de campamentos, no solo en la región metropolitana, en distintos lugares. Son miles de personas que han tenido que abandonar sus viviendas que tenían en arriendo y han tenido que ir a guarecerse en campamentos informales sin ningún tipo de servicio. Nosotros que somos de Maipú lo vemos, ya tenemos por la autopista del Sol lleno de campamentos con miles de personas, lamentablemente, sin que alguien responda y les dé al menos un poquitito de alivio por la calidad de vida que tienen, donde no tienen servicios básicos y están todos colgados de la luz. Ese es un tema. El segundo tema es... los datos dan que estamos bordeando más o menos 3 millones de personas con cesantía. Pero hay un dato que a mí me parece que me gustaría que lo abordara. Hay una información no oficial, digo, pero es una información que hemos recibido nosotros de distintas fuentes, en que en este momento habrían 3 millones de procedimientos de cobranzas judiciales pendientes por el efecto que hizo la Corte Suprema de un instructivo en que se suspendían todo tipo de procedimientos de ejecución o procedimientos de cobranzas judiciales que estarían suspendidos. 3 millones de personas que estarían en esa condición, que al momento de levantarse todas las restricciones, terminar con el estado de excepción que tenemos hoy día, se tendrían que operar. ¿Qué le parece? ¿Cómo vamos a enfrentar una situación de ese tipo? ¿Qué pueda poder hacer el ciudadano? ¿Qué puede hacer la política, el gobierno, que lo vemos inmovilizado, que también nos dio una señal, la responsabilidad de los ciudadanos en cuanto a que recibieron el 10% y una parte importante de estas personas se pusieron al día en sus deudas, sabiendo la situación de necesidad que tenía, prefirió pagar sus deudas para que no sufrir, digamos, las cobranzas judiciales, embargos, remates. ¿Cómo vamos a enfrentar una situación de crisis de este tipo? Desobediencia peor civil. Que la del 82. Fernando. Bueno, no, el punto que tú planteas, Hernán, es un punto súper importante.
Desobediencia civil. Bueno, Ernesto dice en lo que se le puede escuchar desobediencia civil, pero no sé. Yo creo que la cuestión es, por cierto, cómo... Lo hicimos. Sí, desde luego, pero cómo ir adecuando, o sea, cómo ir produciendo una reactivación del país que sea compatible con la situación sanitaria, ¿no? Es decir, cómo esto se va adecuando, lo que tú dices, o sea, se han suspendido los juicios y los juicios no pueden volver a activarse todos al mismo tiempo en un momento, ¿no? Porque eso va a producir va a afectar a muchísima gente, ¿no? Ese es el tipo de cuestiones en que yo creo que hay espacio, o sea, que debería la política, y eso es lo que uno esperaría que pudiera hacer, ir produciendo ir respondiendo a esas necesidades sociales. Lo del retiro del 10% de los fondos previsionales, en buena parte, fue una reacción a la incapacidad de la política a responder a la dimensión social de la pandemia. No, o sea, si recordemos que todavía, cómo celebraba el oficialismo cuando lograron que el primer IFE, ¿te acuerdas? Ingreso familiar de emergencia, no fuera más de, creo, algo así como 55.000 pesos, y habían logrado resistir la demanda de la oposición porque fuera más alto. O sea, eso ¿qué demuestra? Muestra un gobierno que fue bastante, creo yo, ciego a las consecuencias sociales de la pandemia. Y eso entonces implica que, que otras medidas se hicieron necesarias, como la del retiro del 10%, y ahora se está discutiendo el segundo retiro por más o menos las mismas razones. Entonces, claro, no hay mucho que esperar, creo yo, lamentablemente, no hay mucho que podamos esperar de este gobierno. Yo creo que este gobierno ya ha demostrado que simplemente no tiene dedos para el piano nomás. Y eso, claro, no es gratis, eso tiene consecuencias, porque si el gobierno no muestra su ineficacia en un momento como este, bueno, hay gente que sufre las consecuencias, y los que sufren las consecuencias, por supuesto que no son ni el presidente, ni los ministros, etc. Pero yo creo que la demanda que hay que hacer es el gobierno debe hacerse cargo de las consecuencias sociales de la pandemia, y eso tiene que ver tanto con la ayuda directa que se provee, como la modificación de las condiciones bajo las cuales las personas van a tener que responder, la suspensión de los juicios, etcétera, ¿no? Todo eso tiene que ser parte de un paquete que este gobierno no ha sido capaz de ofrecer. Fernando, estamos llegando al final, ya estamos a las 12:07 y ya tenemos cerrando nuestro programa, que de antemano agradecer la presencia, la disponibilidad para estar con nosotros, y bueno, como siempre sólido, robusto en toda la conversación, y que nos orienta, y orienta a la gente, nos orienta a todos. Así que gracias por estar con nosotros, Fernando. Ahí le damos la despedida, para que usted se despida. Muchas gracias, Hernán. Para mí un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Ernesto, aunque la conversación estuvo un poco entrecortada. Gracias también a María Paz por sus preguntas. Para mí es un agrado, como decía antes, haber participado en 2 de estos 15 programas, y entonces espero participar en el tercero en algún momento no demasiado lejano. Feliz de conversar con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Chao, Ernesto. Chao.